La siguiente charla también está relacionada con la computación cognitiva, más la aplicación práctica. Tenemos a José Miguel Ordax de Bluemix que nos va a explicar cómo funciona, cómo empezar a usar ahora Watson. Así que dejamos a él y... Vale, gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale, pues buenos días o buenas tardes a todos. En la próxima media hora lo que vamos a revisar es muy brevemente qué es IBM Bluemix, la plataforma para habilitar tecnologías a los desarrolladores, y nos centraremos en algún ejemplo práctico de cómo utilizarlo para ver el desarrollo de aplicaciones contra las APIs de Watson, ¿vale? De los distintos servicios que ahora revisaremos brevemente. Mi nombre es José Miguel Ordaz y ahí tenéis mi dirección de correo por si cuando os empecéis a enfrentar con ellos si tenéis problemas, o mi Twitter, donde todos los días pues voy poniendo noticias, pistas para desarrollo, etcétera, siempre relacionado con el tema de Bluemix y en muchas ocasiones con Watson. Entonces, por empezar, rápidamente un breve resumen, simplemente 4 o 5 slides para posicionar qué es esta plataforma y por qué nos va a servir para estos desarrollos. Si os paráis a analizar cómo estábamos desarrollando hasta ahora, cada vez que vosotros teníais una idea o un nuevo proyecto, siempre teníamos que empezar, ¿no?, buscándonos primero el hardware. Teníamos que comprar ese hardware, montarlo, configurarlo, mantenerlo. Luego tenemos que buscar el sistema operativo, decidir cuál es, descargarlo, comprarlo, instalarlo, mantenerlo. Luego que middleware, bases de datos, un servidor de aplicaciones, un SDK de Node.js, dependiendo de la tecnología, y ya luego sí, en ese punto, ponernos a desarrollar. Es decir, que desde que teníais una idea o había un inicio de un proyecto hasta que habéis podido empezar a poner la primera línea de código a probar, pues ha pasado mucho tiempo. Este era el modelo tradicional que se llama local o on-premise, ¿vale?, en el que nosotros somos responsables absolutamente de todas las capas. Entonces empieza a surgir el tema de la cloud. Y en el tema de la cloud pasamos a un primer modelo que se llama infraestructura como servicio. ¿Qué es lo que hacemos en este modelo? En este modelo lo que hacemos es delegar a un proveedor todo el tema del hardware. Entonces nosotros ya no empezamos a buscar dónde comprarlo, dónde montarlo, cómo mantenerlo. Lo que entramos es en una web y solicitamos: quiero una máquina con 2 cores, 4 GB de memoria, 1 TB de disco duro y un sistema operativo Linux, CentOS, Red Hat, Ubuntu o Windows. Lo solicitamos y en 40-50 minutos tenemos disponible usuario, root y password para entrar en esa máquina, y entonces sí empezar con el resto de las capas: mantenimiento y configuración del sistema operativo, ese middleware, esas bases de datos, etcétera, ¿vale? Entonces todavía tenemos que seguir haciendo cosas como desarrolladores que son de operación y de administración. Así que nos inventamos un modelo nuevo, otro modelo más, que sería el de la plataforma como servicio, y que es aquí donde entra Bluemix a ayudaros, que lo que hace es subir las capas todavía más arriba. Es decir, el sistema operativo, el middleware y los servicios también los delegamos en el proveedor. Yo ahora cuando entre no voy a solicitar una máquina hardware con unas prestaciones concretas, sino que voy a pedir una instancia de un runtime concreto, una instancia de una base de datos concreta, un API concreto, como por ejemplo Watson, que me provea esas credenciales, y cómo se ha instalado, cómo se ha configurado, quién lo está manteniendo, no me importa. Yo soy desarrollador, simplemente voy a utilizar, ¿vale? Y entonces en este área es donde aparece Bluemix y viene para ayudarnos. Entonces, como veis, siempre la capa de datos y de lógica todavía no hay magia. Tenemos que seguir teniendo la idea nosotros y tenemos que seguir desarrollándola, ¿no? Cuando haya algo o aparezca algo, pues nos echará a todo el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué es Bluemix? Bluemix es un modelo de cloud, plataforma como servicio, está basada en estándares, en un estándar que se llama Cloud Foundry, que seguramente muchos lo hayáis escuchado. ¿Y qué ventaja tiene eso? Bueno, pues que está todo documentado, se puede extender, lo podéis personalizar y además no os atáis a un proveedor, ¿vale? Podéis utilizarlo entre todas las plataformas que lo utilicen. Por el hecho de ser modelo cloud, podéis entrar a utilizarlo con un modelo, digamos, freemium, es decir, siempre todos los servicios tienen unas capas gratuitas, es decir, que para estudiantes, para hacer prácticas, para pilotar ideas, etcétera, pues automáticamente lo tenéis todo disponible sin coste. Es verdad que no somos una ONG, cuando eso empiece a ser productivo, tengáis unas cargas y unos requerimientos que significan que estáis triunfando con la idea, pues se pasa a distintas capas ya de precio. Pero bueno, el modelo freemium pues está ahí, digamos, para echar una mano a startups y universidades en general. Si hacemos un zoom un momentito dentro de lo que ya sería la plataforma,
Evidentemente se basa o se monta sobre una infraestructura como servicio, necesitamos tener esa flexibilidad de nuevo hardware, ¿vale? Pero es transparente para nosotros como usuarios. Encima tenemos esa capa open source que hemos llamado Cloud Foundry y encima tendríamos ya Bluemix, que se divide en dos aspectos, los runtimes o aplicaciones y los servicios. Conceptualmente es importante ver la diferencia, aunque luego nosotros ahora cuando entremos en la herramienta, pues veréis que la manera de funcionar es exactamente igual. Entonces, ¿qué es un runtime o aplicación? Es un ejecutor de código, es decir, es donde yo codifico en un lenguaje y voy a desplegar para que ese runtime lo ejecute, lo interprete. Pues será de lo más diverso, ¿no? Desde un servidor de aplicaciones si estamos haciendo Java Enterprise Edition, a un SDK de Node.js si hacemos JavaScript, un intérprete de Go, Python, PHP, ¿vale? X. ¿Y qué son los servicios? Pues los servicios pueden ser dos cosas, o middleware o APIs, que son funcionales o añadidos para, digamos, aderezar mi aplicativo. El servicio más habitual que todos nos vendrá a la cabeza es la base de datos. Pues tengo una base de datos en la que se apoya mi aplicación, o un sistema de mensajería, o un sistema de notificaciones push para un móvil, o APIs. No tengo por qué siempre que solicito un servicio que por detrás esté aprovisionando algo, se esté levantando una instancia de algo, o se esté creando un esquema de algo, no. Puede ser simplemente que me dé una URL, unas credenciales para poder invocar algo, como sería el caso, por ejemplo, de Watson. ¿Cómo desarrollamos? Como queráis. No impacta en absoluto en el desarrollo. Es decir, los que utilizabais el V, el UltraEdit, el Sublime, seguid utilizándolo. Los que usaban NetBeans, Eclipse, seguid utilizándolo. No hay ningún problema. Se puede interactuar con la plataforma de muy diversas formas. Si estáis usando el Eclipse, el entorno de desarrollo Eclipse, pues existe una serie de plugins que os facilitan la vida y os abstraen de todos los temas de Bluemix. Lo veréis como un servidor más y vosotros diréis arranca, para, despliega, como lo estuvierais haciendo hoy con cualquier otro tipo de servidor, tipo Tomcat, WebSphere, Glassfish o lo que fuera. Nada más que aparecerá uno nuevo que es Bluemix. Si lo estabais haciendo con cualquier otro tipo de editor o un Visual Studio, etcétera, pues existe la línea de comandos. Será un poco más manual, pero siempre tendréis la posibilidad de haceros un script que automatice las tareas más habituales y a tirar millas. No obstante, asociado a Bluemix, pues os damos ahí un entorno que para la demostración de una aplicación que hable con Watson, pues será el que utilizaré, que es un entorno de ALM, del ciclo de vida del desarrollo de la aplicación de inicio a fin, también en cloud, sin necesidad de instalaros nada en vuestro equipo. Es decir, que podréis entrar, crear un proyecto, añadir miembros de vuestro equipo a ese proyecto, en el cual podréis, basado en metodología ágil Scrum, planificar el proyecto en distintos sprints, crear una serie de historias épicas, luego tareas o defectos, etcétera, asociándoselo a los distintos miembros del equipo. Podréis hacer el trabajo del código fuente directamente ahí en la plataforma, entregar código, tener strings paralelos, hacer los merge, versionados, etcétera, pero incluso editar el código. Es decir, tiene un ID 100% web. Para alguno que a lo mejor lo haya oído hablar en el proyecto Eclipse, pues hay uno que se llama Editor Orion, ¿vale? Que es una transferencia, se está rehaciendo lo que es Eclipse, pero en 100% web, de manera que pudierais directamente editar, compilar, etcétera, en el propio navegador. Y por último, un módulo de integración continua y delivery continuo que nos llevará desde ese código fuente que tenemos en el string de integración, sus compilados, empaquetados, etcétera, sea el despliegue en Bluemix o en la solución que vosotros utilizarais, ¿vale? En este caso, pues os lo mostraré con Bluemix. Catálogos, bueno, plataformas como servicio hay muchas en el mercado. Una de las partes diferenciadoras de unos proveedores a otros son el número de servicios que ahí se os ofrezcan para ayudaros en ese desarrollo, ¿no? El catálogo es inmenso, no me voy a parar ahora aquí en él, lo vemos directamente durante la herramienta porque de hecho cada semana se me queda obsoleta los slides, ¿no? Cada semana tenemos delivery continuo y van apareciendo nuevos servicios. Lo que nos pararemos brevemente es en la sección relacionada con las aplicaciones cognitivas, con Watson, que sí que es una familia, digamos, de servicios única de IBM y de Bluemix. Y nada, aquí está la URL, es bluemix.net. Podéis dar de alta simplemente con una dirección de correo en cuando queráis y en nada, 5 o 10 horas a lo máximo recibís ya las credenciales para poder entrar y empezar a utilizarlo. Así que si os parece, pues me siento y vamos a hacer algún ejemplo de interacción con la plataforma
relacionado con los servicios que hay disponibles de Watson. Vale, yo tengo aquí en el navegador, es lo único que necesitáis, ¿vale? Navegador, ya he entrado en Bluemix antes para probar un poco la Wi-Fi y según entráis lo primero que nos encontramos es la consola de mandos, ¿no? ¿Qué runtimes, qué servicios, qué aplicaciones tengo yo ya ahí desplegadas y están funcionando, ¿no? Como veis, bueno, he ido borrando todo lo que tenía de runtimes para poder empezar desde cero con vosotros. Lo primero que haré será crearme un runtime, ¿vale? Un ejecutor de código. Como veis, out of the box, pues existe lo que os decía, ¿no? Java, Node.js, Go, PHP, Python y Ruby, pero al estar basado en un estándar abierto, en la comunidad hay multitud de runtimes que podéis traer y utilizar en la plataforma Bluemix. O sea, algún lenguaje que echáis de menos o algún proveedor de los que ya están, que os gusta más, algún sabor que preferís, ¿vale? Pues en este caso vamos a hacer uno, por ejemplo, con Node.js. Me va a pedir un nombre para mi aplicación, pues demo Watson UPM. Le damos finish y esto lo que está es solicitando el aprovisionamiento en unas máquinas que hay allí en los CPDs de IBM de un SDK de Node.js. Mientras lo está creando, él ya te dice, oye, yo soy un ejecutor, si no me das código esto no hace nada, ¿no? Pues lo vas a tener ahí funcionando, pero para nada. Entonces os da las tres opciones que os comentaba de poder desarrollar. Si tienes Eclipse, bájate desde aquí los plugins. Si usas cualquier otro editor a mano, bájate de aquí la línea de comando. Si quieres usar el JIT con toda esa solución global de ALM que os he comentado en la web, pues la podemos registrar desde ahí, ¿vale? Nos venimos a la visión general de lo que yo acabo de solicitar y como veis allí, me está aprovisionando, está todavía en ello, una instancia con 256 megas de este SDK. Mientras lo hace, vamos a solicitar que me añada un servicio y me lo una a esta aplicación. Por ejemplo, Watson. Cuando yo le digo añadir un servicio, pues me va a aparecer el catálogo completo de todo lo que existe, ¿no? Simplemente por pasar por las distintas familias, está la de Watson, que es donde ahora me pararé, pero existen también una familia de servicios dedicados a mobile, por ejemplo, las notificaciones push, envío de SMS, bots sobre IP, etcétera. Temas no funcionales como el autoescalado, la monitorización de las aplicaciones, la integración automática, temas genéricos ya de web, que tanto mobile como no mobile, pues temas de regla de negocio, de mensajería, de caché de datos, caché de sesión, geocodificación, envío de correos, streaming, etcétera. Temas de bases de datos tanto SQL como no SQL, desde MongoDB, Redis, etcétera, MySQL, PostgreSDB2 y demás. Temas de Big Data, si alguno quiere unir, digamos, la analítica o el análisis que está haciendo de datos con los servicios de Watson, pues ahí tenéis el empaquetado de IBM de Hadoop o integrado con el servicio de Twitter. Temas de seguridad, Single Sign-On, Reporting y el Internet of Things para temas de wearables, ¿no? Para ligar un poco los aplicativos pues con temas de sensores, pulseras, smartwatch y demás. Nos venimos en concreto a Watson. Bueno, en Watson existen multitud de servicios. Llevan toda la mañana hablando de ellos, simplemente por comentar algunos de los que tenéis. A ver, aquí. Tenemos, digamos, separados las distintas APIs, por ejemplo, para identificar el lenguaje en el que me llega un texto, poder hacer una traducción de ese texto de A a B, poder hacer un análisis sintáctico del propio texto, que nos haga un estudio de los sujetos predicados, si son pasados, si es para futuro, si es en presente, si hay fechas, si hay sitios, para que nosotros esa información procesada hagamos algo con ella. Tenemos el habitual o el más conocido por todos, que es el del question and answer, el de yo le pregunto a Watson y él me contesta. El servicio que tenemos en Bluemix para pilotar ideas, de momento no productivo como tal, tiene dos corpus. Entiendo que os han explicado ya que detrás existe el corpus, que es toda la documentación no estructurada, reglas, etcétera, y educación. Sobre distintas temáticas, hay dos temáticas, el healthcare o en medicina y de travel agencies, ¿no? Para temas de viajes.
Luego está, por ejemplo, el análisis de personalidad, muy interesante. Yo le doy un texto y él me hace un análisis de la personalidad de esa persona, de ese usuario, el que lo ha escrito. Imaginaros, por ejemplo, el típico, seguro que os ha pasado, ¿no?, que llamáis enfadados al helpdesk de una operadora de telecomunicaciones sin dar nombres, y lo que intentan es, en vez de resolverte tu problema, pues te van intentando vender otra cosa. Si en caliente ellos pudieran ir viendo un análisis de la sintaxis, de lo que estás utilizando, etcétera, y te vaya dando un mapa de calor de rojito y te vaya poder desviar algo más útil, como intentar arreglarte el problema o llevarte de verdad soporte, etcétera, pues seguro que ganaban muchos más clientes, ¿no?, más que algo todo estructurado de A o B. Vale, bueno, pues yo voy a solicitar, por ejemplo, el de Question and Answers. Entonces, siempre que yo le dé a un icono, me da igual de todas las familias de iconos que yo os he enseñado, siempre vamos a ver exactamente la misma información. Título, quién es el proveedor, un enlace a la documentación extensa de ese servicio, un breve resumen, los distintos planes, digamos, de utilización de ese servicio. Aquí es donde os decía, como este de momento está en beta, es completamente gratis, pero los otros servicios que no estuvieran en beta o para jugar, veréis que siempre tienen lo que os comentaba, un layer freemium, que dependiendo del servicio pues impone espacio en disco, número de mensajes, etcétera, gratuito, o cuando eso empieza a ser productivo, pues la explicación de los costes, luego un nombre y a qué aplicación le hacemos el binding, ¿vale? Voy a entrar un segundo en la documentación simplemente por ver un poco la naturaleza de todos los servicios Watson, que es lo que nos encontramos. Si nosotros entramos, nos va a explicar de qué consiste ese servicio, tenemos un enlace a esa documentación, un enlace a poder utilizarlo en Bloomix y una demostración de un aplicativo de ejemplo en vivo para, bueno, si quiero ver un poco el feeling de cómo estaba funcionando este servicio, qué cosas puedo hacer. Si me voy a la documentación, tenemos ya, veis que aquí os explica que tiene estos dos corpus, este servicio de ejemplo, etcétera. Voy a ir al API en concreto, que entiendo que a todos como alumnos de informática pues os interesa para poder utilizarlo. Todos los servicios utilizan o proveen, publican un API REST, es decir, un endpoint HTTP que recibe y contesta una estructura JSON o XML, ambas dos. Y aquí tenéis descrito para todos los servicios cuáles hay, ¿no? Esto lo que os hace es que sea independiente de plataforma, de manera que el que sepa programar en Java, pues lo hace en Java, el que sepa en PHP lo hace en PHP, etcétera, ¿vale? No hay que utilizar un lenguaje concreto. En este caso concreto, el de Question and Answer, pues veis que contesta 4 verbos, ¿no? O soporta 4 verbos utilizando distintos métodos HTTP. Si yo le digo get al ping, simplemente es para preguntarle si el servicio está disponible, si está escuchando. Si yo le digo el de service, lo que me va es a contestar los corpus que tiene el servicio, con qué sintaxis, para poderle preguntar, ¿no? En este caso, si yo lo invocara, me devolvería 2. Si le hago un post con una estructura de datos que entrando en cada uno de ellos te explica, lo que yo le mandaría en este caso es un JSON en el que le digo cuál es la pregunta, cómo quiero que me la responda, si quiero que me dé las evidencias o no, si quiero que me dé el porcentaje de seguridad de que la respuesta es correcta o no, etcétera, ¿vale? Cómo formatearlo, etcétera. Tampoco tiene sentido meternos aquí solo en media hora a ver parámetro a parámetro, simplemente es entender un poco, digamos, el concepto. Entonces, el endpoint es la versión question y le digo cuál de los servicios que me contestó le estoy preguntando. Y por último, que supongo que también habéis visto sobre ello en las charlas anteriores sobre Watson, muy importante, es el API de feedback que se hace mediante el método put. Es decir, le ayudamos a educándole. No basta con darle solo un conjunto de URLs, documentación, etcétera. Ahora él, con ese trabajo, los algoritmos, digamos, van teniendo inteligencia que basado en nuestras respuestas o ese feedback, pues va mejorando, se va educando, ¿vale? Entonces, como veis, todo ello es también de forma, o sea, es accesible de forma programática. Me vuelvo donde estaba, le digo crear. Me solicita que haga un restage del runtime. ¿Por qué hace esto? Porque las credenciales que me está dando de acceso a este servicio, para que estén accesibles desde este runtime, necesita
poner accesibles unas variables de entorno, etcétera. Esto porque es un API. Por ejemplo, si fuese una base de datos y estoy en Java, sabéis que se necesita un driver JDBC, añadirlo al ClassPath, tener un pool de conexiones. Él solo, cuando le pones el servicio, detecta su naturaleza y buscará ese driver, etcétera, desde su biblioteca interna. Siempre que provisionamos el servicio, los tendremos todos aquí, todos los que tengamos asociados. En este caso solo tengo este API. Vais a la pestaña de enseñar credenciales y ahí veréis un JSON nuevamente con la información necesaria para acceder a este servicio. Como este caso no era un middleware, sino que es un API de acceso a un middleware ya existente, como veis en las credenciales me da la URL de acceso, un usuario y una password. Con esta información mi aplicativo va a poder tener entrada y va a poder trabajar con este servicio. Adicionalmente, está todavía aquí funcionando, está haciendo el restaging. Aquí arriba tenéis una ruta. Por defecto ya la plataforma nos da de alta en los routers en internet una URL para que podáis probar de forma pública ya vuestra aplicación, ¿vale? A ver si termina. O bueno, como vamos mal de tiempo, le dejo aquí y me paso a enseñaros un ejemplito de código, desplegar ese ejemplo para que haga algo, ¿vale? Dado que aquí ahora, si yo le diera la URL, pues va a estar la página de Hola Mundo de bienvenida del SDK, porque no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, para ello, me vengo a la segunda parte, a la de ALM. Como os decía, el código que vais a ver aquí lo podéis desarrollar con lo que queráis, ¿vale? Yo lo he hecho aquí directamente en la web en este proyecto, pero simplemente un ejemplo, una manera de trabajar. Cuando entramos vemos todos los proyectos que tenemos. Me voy a buscar un ejemplo que tenga con Watson. Redis. Aquí tengo uno de Watson con Node.js. Como acabamos de hacer uno con Node.js, pues vamos a buscar uno que tengo de Java Enterprise Edition. Da igual, simplemente es por usar distintas tecnologías. Si os metéis en esta URL, la tenéis ahí arriba, o quedará grabada, hub.jazz.net, y buscáis Chemit, ¿vale?, que es mi nickname aquí dentro, pues tenéis todos estos proyectos, todos son públicos, podéis tener ejemplos de código para no partir de cero, ¿vale?, que podáis ya tener algo. Vale, entramos en el proyecto. Lo primero que tengo es una visión de los miembros de este equipo, el estado del stream de integración del código. En cualquier momento podéis entrar a editar código, podéis ir a hacer el track and plan, como decíamos, crear las tareas y trabajar planificándolas en los sprints, coger tareas del backlog, ir sacándolas, etcétera. Y la integración y despliegue continuo, que os voy a enseñar. En la integración y despliegue continuo lo que tengo es dos fases, dos capas. La integración, porque lo he decidido hacer así conceptualmente, ¿vale? La integración continua lo que tengo es la posibilidad de forma automática sacar el código del repositorio Git, compilarlo, empaquetarlo, hacer unas mínimas pruebas unitarias y ahora es empaquetado, terminar ahí, decir si ha ido successful o no y que queden los binarios registrados en un histórico. Y un segundo paso que es el de despliegue, en el que lo que hago es a partir de esos binarios cogerlos, hablarme con Bluemix, solicitarle que provisione el middleware necesario si no está ya provisionado y subir los binarios o la aplicación. Para el tema del build podéis hacerlo con cantidad de tecnologías, ¿vale? Yo estoy usando en este caso un Ant, pero podéis usar un Maven, podéis usar NPM o Grunt si estáis con JavaScript. El simple, que simplemente, valga la redundancia, coger los ficheros que haya y moverlos, o algo tan flexible ya como una shell. Y entonces una shell, pues línea de comandos, haced lo que queráis. Si nos vamos al de despliegue, pues no tiene más secreto que automatizar las cosas que yo hice con el ratón por comandos, ¿vale? Entonces son simplemente estas 4 líneas. Podéis hacer todo lo complejas que queráis, ¿vale? En este caso lo que solicito es que se cree el servicio de Watson de Question and Answer y le llamo así. Hago un push de la aplicación, del código, pero que no me lo arranque, hago el binding y luego por último lo arranco, ¿vale? Vamos a solicitar. ¿Hay algún problema?
voy a decirle la build 7, llévala a despliegue, ¿vale? Llévala a producción. Comentaros que cuando digo integración continua y delivery continuo es que es configurable. Yo puedo decirle que las builds automáticamente, no así a mano como hago yo, sino cuando haya un deliver en el stream de integración de código, si es que estáis trabajando en un equipo, no solo una persona individual, pues que automáticamente entre. Y la siguiente fase del delivery también podéis decir, siempre que una build haya terminado bien, automáticamente desplégamela al entorno X, ¿vale? Como veis, aquí está trabajando, dice que está encolado, lo va a llamar Watson QA. Si yo me vuelvo a Bluemix, veis que aparece ya dos aplicaciones, una está parada, aquí está Watson QA porque esto digamos que va refrescando. No tenéis por qué estar en los dos mundos o en las dos. Si estáis desarrollando y desplegando, no hay por qué estar aquí a ver si aparece o no aparece. Bueno, habéis interactuado con Bluemix igual, pero simplemente con línea de comandos, ¿vale? Entonces, cuando termine de desplegar, vamos a refrescar. Ahí va el 76%. Cuando me diga que está en verde, en esta URL que se llama chemi-watson.mybluemix.net, públicamente estará disponible el aplicativo, ¿vale? Ahora lo veremos, si alguno tiene el móvil o portátil, cuando haya terminado, ahí que podéis entrar y probarla vosotros mismos, ¿vale? Mientras está ahí, muy brevemente os voy a enseñar el código. La idea no es entrar en todas las líneas, sino simplemente que veáis, en este caso era Java, pues que veáis cómo se ha hecho el tema del REST, con una librería del JSON, etcétera. No hay misterios, simplemente escoger esas APIs y manejarse, eso sí, con el lenguaje que estáis utilizando. En este caso estaba un ejemplo de Java Enterprise Edition, así que me meto en el fuente de Java, donde tengo un servlet que me hace de controlador, ¿vale? Y como veis aquí, defino unas variables donde voy a ir rellenando con las credenciales que yo os enseñé antes, que solicitaré luego a la plataforma. Aquí en el doPost, ¿vale? Es decir, cuando me hace desde el cliente el post de la pregunta, con esta librería, como veis, me creo una estructura JSON que voy alimentando con todos los parámetros que yo quiero mandarle al servicio. Y luego, aquí a continuación, creo la URL, me baso en el componente de Apache del conector. Bueno, creí que se veía aquí más nítido. Creedme que estoy creando un cliente HTTP llamando a v1 questions, en concreto añado el servicio healthcare y le asocio todo ese JSON que hemos creado. Y una vez que tengo la respuesta, con el mismo frame o la misma librería de procesamiento JSON, pues interpretamos la respuesta, ¿vale? No tiene... No obstante, si luego tenéis dudas o algún lenguaje concreto, tal como estaré por aquí fuera, pues me venís y me preguntáis lo que sea. Ya ha terminado, successfully, ha terminado todo el delivery completo, entonces me voy a la URL, como os decía, chemi-watson.mybluemix.net. Cualquiera que vaya a esa URL debería salir aquí la aplicación. Y simplemente pues tengo distintas preguntas, podéis preguntar vosotros mismos, pero yo tengo ahí como una batería de preguntas que le digo, pues, ¿cuál es el riesgo o quién está con riesgo de diabetes? Preguntas. Bueno, y aquí me da una serie de respuestas con el porcentaje de posibilidad de éxito, etcétera. Por favor, recordad que os decía, está en beta, no es un corpus para medicina, esto no lo podemos poner en producción, es para pilotar ideas, para poder jugar con ello. Una vez que tengáis una idea definida y que tenga buena pinta de proyecto, nos vamos a ir por el Watson de verdad. Y bueno, pues quedan 5 minutillos más, que creo que teníamos hasta ahí 10. Por si hay dudas, hemos sido un barrido muy rápido, simplemente conclusión. Bluemix como plataforma, como servicio, habilitador de tecnologías, posibilitador, acelerador para desarrolladores, con runtimes de los muy diverso pelaje de muchas tecnologías o lenguajes y cantidad de servicios funcionales o no funcionales, y dentro de los funcionales middleware o APIs, como es el caso de Watson, y desarrollamos para él con la solución de cloud o con la que estuvierais actualmente. Entonces, si 2 minutillos, 3, alguna duda, algo que quede, y si no, yo me voy a quedar por aquí luego
Pues si no hay nada, muchas gracias por vuestra atención y pasamos al siguiente tema.